pierde. Porque los que creen que se pierde la salvación tienen solamente 5 pasajes en todo el Nuevo Testamento que parece, leyéndolos, parece que se pierde la salvación, contra más de 175 pasajes que nos enseñan que es imposible perder la salvación. Entonces, cuando tienes en la Biblia una balanza y tienes 2 perspectivas o 2 doctrinas, es importante buscar cuál tiene más peso teológico y entender por qué las personas que creen eso lo creen, para que tú les puedas mostrar con los versículos que ellos usan para demostrar que esto es así, contradecirles a través del contexto dentro del cual el texto está escrito. Porque sacar un texto de contexto es hacer un pretexto. Entonces, las sectas se caracterizan por eso. Tú platicas con un testigo de Jehová y un testigo de Jehová te va a decir que Cristo no es Dios, que el infierno no existe. Y le preguntas, ¿por qué niegas que Cristo no es Dios? Y te contestan, es que Él dijo que nadie sabe estas cosas más que el Padre. Entonces, ¿cómo puede Cristo ser Dios si dijo que Él no sabía ni siquiera el día ni la hora? Sin entender que cuando Cristo bajó al mundo, Filipenses capítulo 2, Él se hizo igual que nosotros, se puso debajo del Padre temporalmente para que Él no hiciera nada más que lo que el Padre le dijera y dejarnos el ejemplo de la sumisión a la autoridad. Pero Jesucristo era 100% Dios y era 100% humano. Tú platicas con un mormón y el mormón te va a decir que ¿por qué no podemos tener 4 mujeres, 5 mujeres? Si David tuvo casi 7, 8, Salomón tuvo casi 1000. ¿Y por qué yo no? Dice don Pancho Pistolas. Y tú puedes contestarle claramente, ¿verdad? La dispensación o la administración bajo la cual vivieron. ¿Por qué Cristo, Dios? Porque Dios tiene 2 clases para poder juzgar. Una, la voluntad de Dios, apúntalo, es permisiva y directiva. Entonces, el hecho que Dios permita algo no significa que sea la voluntad de Dios. Una muchacha llegó un día y me dice, ¿es por qué me permitió casarme Dios con este patán de esposo que me golpea, etcétera, etcétera? Si yo le pedí a Dios y le dije, porque tú aceptaste casarte con él y tú sabías perfectamente bien lo que hacías, tenías 2 años sin ir a la iglesia cristiana y te casaste con el primer camión que pasó por ti. Entonces Dios lo permitió, pero no era la voluntad de Dios. Porque si tú hubieras permanecido en la voluntad de Dios, Dios te hubiera dado la persona que Él quiere desde antes que naciéramos, que nos acompañara en nuestra vida matrimonial. Entonces tenemos que comprender eso. El que Dios haya permitido que Abraham se aventara el clavado con con Agar, y que David tuviera esposas y que Salomón lo dejó como ejemplo para que Salomón escribiera el libro de Eclesiastés. Y ahí Salomón lo explica claramente. A la risa le digo, enloqueces al placer. ¿De qué sirve esto? Para que cualquier hombre que crea que teniendo 2 mujeres o 3 mujeres ya la hizo y vas a ser feliz, te equivocas. Porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin que a través del ejemplo de los hombres y mujeres que Dios exhibe con sus pecados en la Biblia, veamos que por eso la Biblia es un libro de santidad. Muy bien, vamos a abordar esta doctrina del rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pablo les dice a esta iglesia, no queremos, hermanos, o tampoco queremos que ignoren acerca de los que duermen. Dios no quiere que ningún cristiano ignore qué pasa después de morir. No quiere Dios que nosotros ignoremos qué hay después de la muerte.
para que no nos comportemos como la gente que, como no sabe qué hay después de la muerte, como mi abuelita, se murió uno de sus hijos de mi abuela materna y se vistió de negro 8 meses sin salir de su casa para guardar luto. Háganme ustedes el favor. ¿Por qué lo hizo y por qué lo hacían nuestros abuelos o abuelas? Por la ignorancia de saber qué es la muerte y cómo debemos comportarnos delante de la muerte. Entonces así comienza Pablo escribiéndoles a estos hermanos. No quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen. La palabra dormir se usa para morir en el Nuevo Testamento, y vamos a demostrar que una persona cristiana que se muera nunca pierde su conciencia de su existencia. Todas las personas que vamos a ver en la Biblia en esta tarde, vamos a demostrarles que cuando murieron estaban conscientes, pero su cuerpo es el que duerme en la tumba, es la resurrección de los muertos. Pero el alma y el espíritu, en el momento de la muerte, nos vamos inmediatamente, salen del cuerpo, lo vamos a ver, a la presencia de Dios. Si tú mueres sin Cristo en esta noche, o mañana, o dentro de un mes, tu alma y tu cuerpo y tu espíritu se salen y descienden al centro de la tierra, al Sheol, o en el Nuevo Testamento con la palabra Hades, que son diversos compartimentos. Es como una prisión en el centro de la tierra donde están esperando millones de espíritus el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15, que es el juicio de los incrédulos. Y cuando acabe el milenio, Dios los va a sacar del Sheol, van a estar enfrente de él parados, ya no hay oportunidad de hincarse, ya no hay oportunidad de pedir perdón, y Dios va a abrir los libros y les va a demostrar con los ángeles y con nosotros como jurado. 1 Corintios 6 del 3 al 4, somos el jurado en el juicio de Dios, porque Dios hizo un lugar que se llama el infierno. Y si no hubiera un infierno, el Dios de la Biblia sería un monstruo, porque si no hay un castigo para las gentes que no fueron castigadas en la vida, pues entonces se salieron con la suya, porque nadie los castigó. Se empanzonaron y crecieron y se rieron y se emborracharon y violaron niños y fueron pederastas y violaron mujeres y tuvieron 3 o 4 y abandonaron sus matrimonios y dieron mal ejemplo a sus hijos y robaron y se aprovecharon de su puesto como políticos, etcétera, etcétera, y de repente se mueren en un accidente o les da un ataque al corazón. ¿Y qué? Y vivieron como, hasta le da envidia a los cristianos cuando muchos incrédulos viven como viven. Pero la Biblia dice que hay un juicio, y de este juicio no se escapan nadie, porque Dios no puede ser burlado. No quiero que ignoren acerca de los que duermen, porque para que no nos entristezcamos como los otros, o sea, como los que no son cristianos, que no tienen esperanza. Entonces, cuando se muere un cristiano, hay lágrimas, y nunca te aguantes. Ahora está demostrado psicológica y neurológicamente que cuando una persona reprime sus emociones, algo sucede que comienzas a descomponerte emocional y mentalmente. Y puedes llegar a depresiones gravísimas. Entonces, Dios nos dio la capacidad de llorar. Y si alguien se murió, no te aguantes, llora. Y desahógate todo lo que puedas. No te aguantes cuando tienes ganas de llorar, llora. Pero al mismo tiempo que lloramos, hay una compensación de saber que mi primo, mi hermano, mi papá está en un lugar muchísimo mejor que si se hubiera quedado en Querétaro. Está feliz con el pandero si fue cristiano, etcétera, etcétera. Y hay una tristeza porque es un ser que ya no nos vamos a volver a ver. Como dijo el hermano Luis Palau, hace unos meses que acaba de morir de cáncer, grabó un video que me atravesó el corazón.
Y Luis Palau dijo antes de morir, semanas antes de cáncer, yo quisiera que toda mi familia se fueran en el mismo avión conmigo. Así lo dijo, en el mismo avión. Pero yo me voy adelantando y me van a alcanzar después en otro avión ellos. Pero estoy contento porque voy y sé a dónde voy. Porque sé que me está esperando Jesucristo. Y el momento que cierre mis ojos y que mi alma salga, me olvido de todo y descanso verdaderamente por toda la eternidad. Entonces, este pensamiento lo trajo Jesucristo, porque tenemos esperanza. Entonces, Dios no quiere que vivas como los que no tienen esperanza, que le lloran a sus muertos 6 meses, 1 año, 2 años de luto. Esto es absurdo y ridículo para un cristiano. Versículo 14, porque si creemos, vean el sí condicional. Si realmente tú crees que Jesús murió y resucitó, así también, vean con mucha atención esto, así también traerá Dios con Jesús a quienes. Cuando Jesús venga en el arrebatamiento, si tú mueres hoy en la noche o yo muero hoy en la noche como cristianos y no ha venido el arrebatamiento, que vamos a hablar más adelante, nos vamos al cielo y cuando venga Jesús, que no va a poner sus pies en la tierra en el rapto, va a ser en el cielo y vamos a venir con Él los que hemos muerto en Cristo, de Pentecostés a nuestros días. Porque los santos del Antiguo Testamento resucitan después de la tribulación. Entonces hay varias resurrecciones, como dice 1 Corintios 15, 22 al 28, que lo vamos a ver más tarde. Entonces, cuando venga Cristo, traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Esto implica que los muertos ya están con Jesús, no están en el cementerio. Ya están con Jesús los muertos, no están en el cementerio. Como el cuento de el Día de Muertos en México, ¿no? Que estaba la India María en el cementerio con una olla de mole. Y llegó la señora Pompidou con un ramo de flores. Y entró la señora Pompidou al cementerio con su ramo de flores así. India bruta, le dice, ¿cuándo crees que tu muertito se va a comer el mole? Y le contestó la India María, cuando venga el suyo por las flores. O sea, tanto los ignorantes como los de la clase alta cometen el mismo error que se llama paganismo. Cuando nosotros enterramos a alguien, un cristiano no regresa nunca al cementerio, porque no hay nada más que huesos y lagartijas. Y pararte enfrente de una tumba o de un monumento de una tumba, ¿verdad? Es por ignorancia, porque de alguna manera queremos seguir teniendo contacto con eso y, ay, mi chole, ¿verdad? Y perdóname que te haya hecho lo que te haya hecho, ¿verdad? Y perdóname, mi chole. Y comenzamos a hablar con el muertito, con la muertita, y él no está ahí. Ni se va a comer el mole, ni va a salir por las flores. Entonces, todas esas costumbres han sido arrastradas por ignorar qué hay después de la muerte. Y Jesús vino a abrirnos los ojos y el entendimiento para que vivamos con una vida de la verdad y del conocimiento. Versículo 15, por lo cual, entramos en materia, os decimos esto en palabra del Señor. O sea, Jesús le reveló a Pablo lo que vamos a leer. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, apunta la palabra en tu Biblia, arpazo, tal como suena con Z, arpazo,
como el arpazo de un tigre o el de un león que hace esto para arrebatar la carne. Y esta palabra se tradujo arrebatados y significa ser sacado o quitado de en medio súbitamente. Por eso se llama rapto, viene del latín raptarus. Entonces, usar arrebatamiento o el rapto de la iglesia son palabras sinónimas, pero se tradujo arrebatados. Y es la palabra arpazo, que se traduce ser quitado, es cuando alguien rapta a alguien, viene y lo quitan y lo suben a un coche, ¿verdad? Súbitamente de repente y te inmovilizan y te desaparecen. Por eso se llama que seremos raptados. De repente, millones de personas en el mundo van a encontrar la ropa tirada en el suelo. Todos los bebés van a desaparecer del planeta Tierra y los niños menores de edad hijos de los cristianos. Aviones van a chocar porque los pilotos chocaron, porque desaparecieron los pilotos. Los congestionamientos de tráfico en las carreteras van a ser espantosos por tantos choferes que desaparecieron de sus trailers, de sus carros y tuvieron que chocar. Va a haber un congestionamiento impresionante en los medios de comunicación, tratando todos de poder investigar qué sucedió, qué pasó, quién se llevó a millones de personas del planeta Tierra. ¿Qué creen ustedes que el mundo va a contestar? Se los llevaron los ovnis. Y no es coincidencia que desde 1948, cuando Israel regresa a su tierra, desde el 48 hasta nuestra época, y más en los últimos meses, se ha promulgado y ha aumentado la comunicación y la investigación sobre el fenómeno de los ovnis. Las Naciones Unidas ya tienen un departamento dirigido por una hindú, una mujer de la India, encargada de investigar el fenómeno ovni. Al expresidente Trump le dijeron los senadores que por favor explicara el problema de Roswell, que en Nuevo México parece que cayó un ovni en Estados Unidos y que había un habitante dentro de él que lo sacó la CIA y el Pentágono en Estados Unidos y descubrieron que pues era completamente falso. Entonces, ¿por qué están apareciendo tantos platillos voladores en el cielo? Yo quiero darles ahorita la respuesta. Una vez me preguntaron, ¿por qué ustedes los cristianos no creen en los ovnis? Y yo les contesté, ¿quién dice que no creemos? Claro que hay muchos videos falsificados y relatos de personas que fueron raptadas por ovnis o que también hicieron experimentos genéticos con ellos, pero hay hechos que son reales. Y yo estuve traduciendo, ¿te acuerdas, Alan? De Jim Arwin. Jim Arwin fue el piloto de la nave Apolo 15, que fue el primer vehículo que caminó en la luna. Y Jim Arwin vino a México y me llamaron a mí, ya hablaba yo inglés en aquel tiempo, para que fuera su traductor. Fuimos como 6 o 7 universidades, ¿te acuerdas? Y Jim Arwin estuvo platicándonos con nosotros que él vio, porque allá cuando regresaba de la luna, él se convirtió a Cristo. Y en la escuela donde iba Alan tenía a un hijo que ellos adoptaron, ¿te acuerdas? Era un taiwanés o de Filipinas, que era en la misma escuela donde iba Alan y nuestra hija Kim, que ya murió de cáncer. Pero Jim Arwin me dijo, mira Armando, yo vi una cosa que pasó enfrente de la nave cuando íbamos entrando ya a la atmósfera, que era una velocidad Mach 3, o sea, imposible que ninguna nación haya fabricado tal artefacto que pueda trascender la velocidad del sonido. Y le dije, ¿qué era? Dice, nada más vi algo como plateado que pasó enfrente de mí. Entonces, hay astronautas y hay pilotos de integridad que dicen que se han enfrentado con este fenómeno de los ovnis. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que es real. Nada más que los cristianos no les llamamos ovnis, les llamamos ovis.
objetos voladores identificados. Porque no negamos que existen, pero sabemos quién está detrás de ese fenómeno. Son materializaciones de la energía satánica. Satanás está preparando el mundo para que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, sepa el mundo que fuimos sacados del mundo por extraterrestres. Ahorita, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, el más grande observatorio de los ovnis, ¿quién creen ustedes que lo financia? El Vaticano. ¿Y saben cómo se llama el observatorio? Lucifer. Lucifer, el más grande observatorio que está tratando de encontrar, porque dijo el Papa Francisco que si llegaban los ovnis, él los iba a evangelizar. Bueno, no nos vamos a perder con eso, ¿verdad? Pero vamos a explicar esto claramente. Dice el versículo 5 que cuando Jesucristo venga en el rapto, va a haber una generación de cristianos vivos. Dios quiera que seamos nosotros. Muy bien. Y dice el versículo 16 que cuando Él venga, viene con voz de mando que solamente lo vamos a oír nosotros. Viene con el arcángel Miguel, que es el comandante en jefe de la nación de Israel. Y también dice la Biblia que vendrá con una trompeta. Y esta trompeta no es la última trompeta del capítulo 14 de Apocalipsis, porque las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Y la trompeta que se va a usar aquí es para llamarnos a nosotros. Vamos a oír como un shofar. Porque en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, cuando acampaban, usaban 2 trompetas. Entonces en el desierto eran 2 millones de personas. ¿Y cómo podía Moisés decirles, mándeles un Twitter a los que se encuentran como a 1 kilómetro acampados, porque necesito tener una reunión mañana en Zoom con ellos? Entonces, agarraba una trompeta y tenía un sonido continuo, y cuando la gente lo oía, se acercaban alrededor del campamento y de la tienda de Moisés y de Josué para saber que él tenía instrucciones, y había otro toque de trompeta que era que era repetido, que significaba empaquen porque nos vamos, estamos cercanos por el enemigo. Entonces, uno era para reunir al pueblo y el otro para huir, porque tenían que cambiarse de lugar, porque sentían que venían enemigos contra ellos. Y el toque de trompeta que vamos a oír es para reunirnos con Jesús. No puede ser la trompeta del Apocalipsis. Esto es muy importante para poder saber, porque he oído que han dicho que es la última trompeta del Apocalipsis, y esas son trompetas de juicio. Entonces dice la Biblia, Cristo descenderá del cielo, versículo 16. Y noten ustedes que los primeros en encontrarse en el aire con Cristo serán los muertos, pero vean ustedes, en Cristo. O sea, desde Pentecostés hasta nuestros días se formó la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento, no existía en los evangelios. Fue cuando en Pentecostés, bajo el Espíritu Santo, que se formó el cuerpo de Cristo. Y ahora la iglesia somos seres humanos que estamos en Cristo, injertados en Él. Dice Efesios 5, somos parte de sus huesos y de su carne de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo. Entonces en el rapto, si nosotros estamos vivos y viene ahorita a las 7:30 de la noche, y oímos, vamos a oír, ¿verdad? Nada más nosotros, un sonido, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, estamos en el cielo con Él. Ya Él viene con todos tus parientes que murieron antes que nosotros en Él. Los santos del Antiguo Testamento resucitan después de la tribulación. Y este orden, porque dice en 1 Corintios 15, 22 al 28, que hay un orden establecido por Dios para la resurrección de los muertos. Primero Cristo, las primicias, después los que son en Él. O sea, la iglesia que somos nosotros. Y dice la Biblia, luego nosotros los que vivimos, los que quedemos, seremos
arrebatados juntamente con ellos en el aire. El rapto es en el aire, Jesús no baja. La segunda venida baja y planta sus pies en el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, del 12 en adelante. Cristo pone sus pies en el monte de los olivos donde fue crucificado. Y dice Zacarías 14, se va a hacer un valle de sur a norte y de oriente a occidente. Se va a hacer una cruz en el suelo. Va a ser como una hendidura que se va a hundir la tierra formando una cruz cuando Cristo venga y viene con nosotros, Apocalipsis 19, a establecer su reino. Son dos eventos completamente diferentes. Veamos el otro pasaje en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Pablo comienza diciendo, les digo un misterio. El rapto de la iglesia, síganme con mucho cuidado, era desconocido por los judíos. Ningún profeta del Antiguo Testamento habló del rapto de la iglesia, que habría un grupo de personas que no íbamos a morir. Era desconocido bajo el Antiguo Testamento. En los evangelios no se encuentra, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se encuentra el rapto. Más que cuando Jesús dice en Juan 14, voy a preparar una morada para ustedes y vendré y os tomaré a mí mismo. De una forma indirecta, la palabra os tomaré a mí mismo, que es en el griego paralambano, apúntalo, paralambano significa ser sacado y unido a Cristo. Y al apóstol Pablo, no a Juan, no a Pedro, no a Santiago, no a Mateo, no a Lucas, a nadie el Espíritu Santo le reveló este misterio. Entonces estaba escondido, era un secreto que Dios tenía guardado para nosotros los que pertenecemos a la iglesia. Y se lo revela al apóstol Pablo. Les voy a decir un misterio, dice Pablo. ¿Cuál es este misterio? Que no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. Cuando venga el arrebatamiento estamos vivos en milésimas en un parpadeo de ojos. Mi cuerpo, tu cuerpo es transformado a la semejanza del cuerpo con el cual Cristo resucitó. Porque si me preguntan, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿Me voy a parecer a John Travolta? ¿Me parecería a Madonna cuando resucite? Y tenemos curiosidad de cómo va a ser nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita con mucho detalle, porque la Biblia nos dice cómo va a ser nuestro cuerpo. Entonces, este misterio es que habría una generación de cristianos que no vamos a saber lo que es morir. No vamos a atravesar el túnel que atraviesan, como decía David le llamó el camino de todos los hombres. Pablo le dice abandonar este cuerpo. Entonces, este misterio fue revelado al apóstol Pablo y dice el versículo 52 explicándonos cómo va a suceder. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muy bien, ahora vamos a demostrar a continuación claramente en la Biblia que lo que enseñan los testigos de Jehová y los mormones es una grande equivocación, que los muertos están dormidos y que no hay conciencia después de la muerte hasta la resurrección. Vayamos primero a Génesis capítulo 35 en el Antiguo Testamento. Esto es maravilloso. La Biblia es preciosa. No hay nada perverso en ella. Todas ellas, las palabras de Dios, son
rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Dice Proverbios 8 del 4 al 8. Vean ustedes Génesis 35 versículo 18. Pon una lupa o un microscopio para lo que vamos a leer. Aconteció que al salírsele, apúntalo, Nepesh. Nepesh con SH al final. Es la palabra hebrea para alma. Al salírsele el Nepesh o el alma murió. Desgraciadamente hay una traducción de la Biblia que se llama la Nueva Versión Internacional. Yo no se la recomiendo a nadie. Y si tú lees este versículo en esta versión de la Biblia, dice, aconteció que suspiró. ¿Y qué es un suspiro? O sea, no explica nada, ¿no? Porque no nos revela la parte que forma el cuerpo humano, que es el alma. Vamos a ver cuál es la otra parte del cuerpo humano. Y cuando dice la Biblia Nepesh, si lo quieres apuntar, el alma es el centro de la mente, las emociones, la voluntad y los sentimientos. Eso es el alma. Y que en otras partes del Antiguo Testamento se traduce como el corazón. Del corazón salen las malas palabras, del corazón sale esto, del corazón aquello, perverso y engañoso el corazón, Jeremías 17:9, y cuando dice perverso y engañoso el corazón, perverso y engañoso son nuestros sentimientos, perversos y engañosos son nuestras emociones, perverso y engañoso es nuestra voluntad y nuestro intelecto. Nacimos torcidos. Qué peligroso es que confiemos en nuestros sentimientos y en nuestras emociones cuando no están bajo el control del Espíritu Santo. Ay, hermano, me voy a casar. Sí, qué bueno que te vas a casar, Conchita. Es que está re guapo, se parece a Rambo. ¿Y te vas a casar por el físico? Bueno, voy a casar porque que te linda y está muy bonita. ¿Y te vas a casar por el físico o realmente ya tienes un tiempo conociendo el corazón de esa persona, su carácter, cómo reacciona a diferentes cosas, caminar con Cristo? Porque el matrimonio es para dos discípulos. El matrimonio es para dos discípulos de Jesús. Porque si te casas y eres cristiano con una que no es cristiana o con uno que no es cristiano, ¿qué va a pasar? Es como atar en el arado, en el campo, a un buey con un burro. Entonces el buey jala para acá y el burro jala para allá. Para arar el arado se necesitan dos bueyes. No estoy diciendo que seas buey. Y son palabras bíblicas, ¿eh? Entonces, por eso están unidos para arar con un yugo los dos, y el yugo del matrimonio es Cristo. Entonces, si los dos no están y Cristo no está en medio, cordón de tres dobleces es difícil de romperse, dice Eclesiastés capítulo 4. Por eso es tan importante entender que el matrimonio es para discípulos. Aconteció que al salírsele el alma, murió. Al morir, ¿qué se sale de nosotros? Se sale el alma. Ahora el versículo 29 del mismo capítulo. Y exhaló Isaac el Roach. Así como suena, se pronuncia la CH en hebreo como J, Roach. Se le salió y se traduce espíritu. Y el espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios. Adoramos en espíritu, servimos en espíritu y seguimos en espíritu al Creador. Y hasta que el espíritu entra a nuestra vida y renace y resucita el espíritu muerto con el cual nacemos, no podemos servir a Dios. Y hay cristianos que sirven a Dios sin el espíritu. ¿Sabían eso? Sirven a Dios en la carne.
Predican, enseñan, hacen, pero la motivación por lo cual hacen todo lo que hacen no es para Él. Es o para ser vistos, o para ser recompensados, o por muchas otras intenciones. Y lo encuentran en Apocalipsis 2, del 1 al 4, con la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan de esta iglesia? Que le dice Cristo: yo conozco tus obras, has tenido paciencia, has probado los que son apóstoles y son mentirosos, has tenido esto y el otro, y en ese momento, Señor, gracias. Hasta que me reconoce, Señor. Con cualquiera de estas cosas que Cristo está alabando, se sentiría uno orgulloso, ¿verdad? Pero dice Cristo, pero, hay un pero, ¿cuál es, Señor, el pero? Que tengo contra ti que has perdido tu primer amor. O sea, todas estas cosas que Cristo alabó son buenas, pero lo estaban haciendo sin amor a Él. La carne es bien consagrada. Se llama la religiosidad. Y son de esos hermanos que, ¿y por qué el hermano se tatuó? ¿Y por qué trae el pelo largo? ¿Y por qué trae ese vestido tan caro, la hermana? ¿Y por qué el otro parece china poblana? ¿Y por qué esto y por qué el otro? ¿Y por qué se ponen aretes? ¿Y por qué celebran la Navidad? Dios mío, santo, no sé a qué virgen invocar. Que no hay ninguna, ¿verdad? Pero Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Es increíble que estén continuamente tratando de ver que el cristianismo es a través de cómo te vistes, de si estás tatuado. Una vez me dijo un señor, ¿ya viste ese hermano que está tatuado? Y le dije, es peor la panza de Santa Claus que tienes tú. Se pintó algo en el cuerpo, ¿y quién está haciendo más daño a su cuerpo? ¿Él o tú? Y peor si tomas Coca-Cola. Entonces, cuando apuntamos a alguien, 3 dedos nos apuntan a nosotros, nos damos cuenta. Tengamos cuidado a quién juzgamos y a quién le señalamos el dedo, porque estamos buscando siempre que creemos que somos mejores que otros por la forma como nos comportamos, y a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Es que en la Navidad es paganismo y ¿sabe? Cállese. Mi esposa le pone el árbol de Navidad más lindo que hay con esferas y estamos en Navidad. Jingle bells, noche de paz, contentos, alegres. Pero hoy, hermanos, no pusieron árbol, no pusieron nada y con sujeta. Imagínense en el cielo, Dios al arcángel Miguel, búscame a los que pusieron arbolito y les pones una tacha. ¿Se imaginan ustedes que así Dios calificara la vida espiritual de nosotros? Los que pusieron y los que no pusieron, los que toman vino y los que no toman vino, los que están tatuados y los que no están tatuados. Dios ve el corazón. El gozo y la paz en el espíritu que tengamos y la comunión con Él, eso es lo que Dios busca en nosotros. Ahora veamos en Filipenses capítulo 3, ya que hemos visto que al morir se sale el espíritu y el alma, no estamos dormidos.
será nuestro cuerpo cuando nosotros resucitemos? Dice Filipenses capítulo 3 con muchísima claridad, y tal vez muchos lo han leído antes, pero noten ustedes con los detalles que Dios nos da. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. Esta es nuestra esperanza. Estamos esperando no al anticristo, estamos esperando a Jesús, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante ¿a quién? Para que sea nuestro cuerpo igual ¿a quién? Al cuerpo con que Cristo resucitó. Muy bien, ya tenemos una pieza clave para saber que cuando resucitemos, nuestro cuerpo tendrá las características que tenía Cristo cuando Él resucitó. Muy bien, ¿cuáles características tenía Cristo cuando Él resucitó? Número 1, cuando Jesús estaba abriendo sus brazos en la cruz, los romanos tenían la orden, y era de pena de muerte, de asegurarse que el crucificado, antes de que lo bajaran, estuviera muerto. Y como muchas veces se desmayaban por el dolor, lo podían bajar creyendo que estaba muerto. No hay las pruebas clínicas que hay en el siglo XXI para mostrar que una persona está muerta. Entonces lo que hacían los romanos era romperles los meniscos con un mazo grandísimo en las rodillas, los meniscos de las rodillas. Entonces el crucificado tendría que caer y asfixiarse, y si no estaba muerto, moría por asfixia. Y entonces así se aseguraban de que la persona estaba muerta. Pero estaba escrito en Deuteronomio que a Jesús no lo romperían los huesos. Y cuando se acercó un soldado a Cristo para romperle los huesos, un centurión romano le haber dicho al soldado: detente, yo voy a hacerlo de otra manera. Agarró una lanza y lo atravesó de la izquierda a la derecha, todo el diafragma y el corazón de lado a lado, para asegurarse que estaba muerto. Y el apóstol Juan en el Evangelio escribe esto: vi salir, porque él estaba en la cruz con María su madre y con María Magdalena, son los únicos que estaban en la cruz, y otra mujer. Vi salir una gota de agua mezclada con sangre. Esto lo escribió Juan hace 2000 años. Y la cardiología moderna, un cardiólogo te da testimonio y te da evidencia que cuando se mezcla el agua con la sangre, implica la rotura del pericardio. ¿Qué es el pericardio? Es una capa que envuelve el corazón, y cuando se rompe produce un derramamiento de agua mezclada con sangre, lo que implica que cuando Jesús fue atravesado con la lanza, ya estaba muerto. Y ahora quiero hacerles una pregunta a todos ustedes, que me encanta hacérselas, sobre todo a los teólogos, aquí a los calvinistas y a los arminianos, y yo que aquí, que se me diga, a ver. ¿De qué murió Cristo? Nadie, ¿verdad? ¿De qué murió? No murió de asfixia. Cuando lo atravesó en la lanza ya estaba muerto. ¿De qué murió? El Salmo 22, ya lo contestaron. Ya ha visto uno de mis videos. En el Salmo 22, 1000 años antes de que Cristo fuera crucificado, antes de que ni siquiera se practicara la crucifixión. Increíble. David escribe: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Comienza David a escribir 1000 años antes lo que Jesús pronunció en la cruz, y lo que Jesús desde la cruz, como si David se hubiera adelantado al futuro, se hubiera metido en la cruz de Cristo y él estuviera viendo lo que Cristo vio desde la cruz.
Esto es impresionante. Y más adelante David escribe: horadaron mis manos y mis pies, y mi corazón fue como la cera. Cristo murió en el momento que tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo, rompieron su corazón. Murió de dolor moral. No soportó llevar en la cruz nuestros pecados, y fueron nuestros pecados los que produjeron su muerte. Y 700 años antes de que él muriera, el profeta Isaías, capítulo 53, escribió: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, escondimos del rostro, fue menospreciado, no le estimamos, molido fue por nuestros pecados y completamente deshecho por todo lo que nosotros hicimos. Qué increíble que Isaías haya escrito eso, que fue el pecado lo que mató a Jesucristo, y que el Padre haya permitido que su Hijo fuera crucificado, maltratado, despedazado. Cristo en la cruz, dice Isaías 52, los últimos dos versículos antes de entrar al 53, que no había parecer en él. Cristo en la cruz era un guiñapo humano. Nadie reconocía, estaba deformado de los golpes, de los latigazos, de la sangre que le corría por su rostro. No tenía los tejidos subcutáneos, los tenía completamente abiertos, del látigo de 9 colas que tenían puntas de hueso con acero, y los romanos lo envolvían, y el látigo le daba 4 veces, y cuando jalaban el látigo desgarraba todos los tejidos subcutáneos del pecho y de la espalda. Cuando él estaba en la cruz era un guiñapo humano. Cristo en la cruz era un monstruo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado, nos hace monstruos. El pecado nos deforma. El pecado hace y tuerce lo que es la imagen de Dios en nosotros. Y el cristiano tiene que proyectar la santidad. El cristiano tiene que proyectar el gozo, la paz del Señor. Y tú lo puedes ver en amigos tuyos o en personas que no son cristianas. Ve la mirada que tienen. Será. La lámpara de nuestro cuerpo son los ojos. Pero Cristo muere de esa manera para que Dios nos recordara el tiempo en que nosotros tenemos que estar conscientes de lo que el pecado nos hace en nuestra vida. Y vayamos en penúltimo lugar, Apocalipsis capítulo 6. Molido por nuestros pecados. Qué tremendo. En Apocalipsis 6 vemos otra evidencia de que cuando morimos no estamos dormidos. Capítulo 6, versículo 9 en adelante. Cuando abrió el quinto sello, vi, dice el apóstol Juan, vi
bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cómo podía Juan ver en el cielo cuando la sangre y la carne no pueden heredar la corrupción? ¿Cómo pudo Dios llevarse a Juan al cielo? ¿Cómo pudo en 2 Corintios 12 llevarse Dios a Pablo al cielo cuando nuestro cuerpo nos impide estar en otra dimensión donde todo es santidad y perfección? Lo corrompible no puede heredar la incorrupción, ya lo vimos. Bueno, la respuesta es que Juan estaba durante el tiempo de la tribulación en el Espíritu en el cielo. Y esto nos muestra que aparte de los ojos físicos que tenemos, porque cuando alguien está muerto, vienen los gusanos y nos comen el cerebro, ¿verdad? Nos comen los ojos en la tumba, nos comen las orejas y queda el puro esqueleto ahí tirado en el cementerio. Sin embargo, en la otra vida tenemos ojos, tenemos oídos y tenemos otro cuerpo. Y los ojos que vamos a tener en la otra vida, ya los tenemos en esta vida y se llaman los ojos espirituales, que estamos entrenando para ver la Biblia. Si tú vienes a la Biblia con tus ojos carnales, sin antes orar ni limpiar tu vida, Dios no va a permitir que veas nada de revelación, ni el Espíritu Santo te va a descubrir las cosas profundas que se encuentran en la Biblia, porque los puros de corazón verán a Dios, nada más. No podemos acercarnos a Dios con un corazón sucio y con una mente inmunda. Entonces, qué increíble, ¿verdad? Que la Biblia pueda mencionar que podamos mantener la existencia y la conciencia de la existencia. Y esto nos prueba otra cosa tremenda que hoy en la comida mi esposa y yo, platicando con unos dentistas en casa de Alán, nos compartieron, ¿verdad? De lo que está descubriendo en el mundo de la medicina, de las vibraciones, etcétera, etcétera. Tú sabes que nosotros cuando soñamos, ¿no es la mente la que produce los sueños? ¿Tú sabes que los pensamientos no se forman en el cerebro? Los pensamientos y los sueños están en el área de la dimensión espiritual. Y una cosa es el cerebro y otra cosa son los pensamientos. Porque cuando tú mueras, tu cerebro se queda con los gusanos, alimento de los gusanos, y en la otra vida vas a recordar quién eres. Pero ¿cómo si tu cerebro ya no lo tienes? Ya se lo comieron los gusanos. Esto nos demuestra claramente que la conciencia no está en el cerebro, los pensamientos no están en el cerebro. El cerebro no es un órgano como el hígado que produce la bilis y los intestinos, los jugos gástricos, etcétera, etcétera. Pero el cerebro es solamente un órgano, pero no forma parte de la vida espiritual. Y cuando la Biblia dice renovaos en vuestra mente, no dice en el griego en el cerebro, dice en vuestra mente, y la mente es el alma. ¿Están aprendiendo algo? Juan está en el cielo y ve las almas de los muertos. No estaban dormidos. Y Juan, versículo 10, los oye que los muertos tenían cuerdas vocales en la otra vida. Las que tenemos aquí, los gusanos se las comieron. Y en la otra vida Juan oye que clamaban a gran voz, oyó que estaban junto a Dios y le estaban preguntando a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué fue lo que Juan oyó que estaban diciendo estos muertos en el cielo? Que estaban muertos en su cuerpo, pero conscientes de existencia en la otra vida, espiritualmente hablando. ¿Estaban pidiendo venganza? Estaban pidiendo justicia. Ahora, fíjense qué importante es esto. En el cielo,
los que están ahorita en el cielo, están conscientes de muchas cosas que pasan en la tierra, como nos los demuestra este versículo, porque más adelante se les dice que se esperen hasta que mueran los demás que el anticristo va a matar. Y estos muertos que están en el cielo están conscientes que la justicia no se ha hecho y están gritando a Dios, ¿hasta cuándo? Y es el grito de nosotros en el siglo XXI. Señor, ¿cuándo vas a acabar con tanta violencia, con tantos pederastas, con tantos políticos corruptos, con tanto robo, con tanto asalto, con tanta violación, con tantos violadores de niños? Señor, ¿cuándo va a acabar todo esto, con tanta enfermedad, con tanto cáncer, con tantos virus? Estamos aquí en la tierra gritándole a Dios, ¿hasta cuándo? Y Dios quiere que nosotros oremos y le digamos a Dios esta oración. Por eso Dios nos las dejó, porque cuando oye Dios el clamor de nosotros, escúchenme esto con mucho cuidado, cuando Dios oye el clamor de nosotros, Dios puede adelantar la venida de Jesús. Y para terminar, lo voy a demostrar en Apocalipsis 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esto es impresionante. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar. Allá en el cielo hay un templo con altar, con lugar santo, con lugar santísimo y con atrio. Cuando Dios hizo el tabernáculo, lo hizo conforme a los planos que Dios le dio de algo que ya existía y que todavía está en el cielo. Y en todo Apocalipsis encontramos, vi el altar, se abrió el cielo y vi salir del altar de Dios los ángeles. Hay un templo en el cielo, literal, y bajará con la nueva Jerusalén. Capítulo 21 y 22, muy bien. Vi entonces otro ángel, se paró frente al altar. ¿Con qué? ¿Se acuerdan ustedes lo que representa el incienso? ¿Qué representa? Las oraciones, ¿verdad? Vi al ángel con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, o sea, le dieron muchas oraciones más, porque cada vez que oramos sube al cielo. Cuando tú te hincas o sentado o nos reunimos 4 o 5 a orar o 10, no nos imaginamos el poder que se une espiritualmente y sube al cielo con mucho más fuerza cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en lo que están pidiendo. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando 2 o